Tú me dices, Isa, ya estamos transmitiendo en vivo en YouTube y, ay, qué va. Vamos a quitarle el mute a Isa. Laura, quítale el mute a Isa, porfa. Ah, listo. Isa, bienvenida formalmente a este espacio. Gracias por decirle sí, gracias por contar tu historia, gracias por hacer mi sueño posible diciéndole sí y gracias por recordar con tu historia que siempre tenemos la posibilidad de renacer, que no somos los que nos sucede, somos quienes decidimos convertirnos en gracias a lo que nos sucede. Entonces, gracias por a través de tu historia recordarnos que, que no somos un producto terminado y que podemos elegir una y otra vez la vida que queremos vivir y en quién queremos convertirnos. Así que te doy formalmente la bienvenida a este espacio. Gracias por ser una mujer protagonista, gracias por... ¡Ay, te me paran los pelitos! Gracias por ser una mujer protagonista de tu vida y por mostrarnos que también nosotras podemos ser protagonistas de nuestra vida. Qué bonito, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta posibilidad de, como digo yo siempre, tejer red entre mujeres superpoderosas. Me encanta eso de podemos convertirnos en otra versión de nosotros mismos. Y para mí el tener un nuevo día es una nueva posibilidad de crear cosas extraordinarias en nuestra vida. Cada vez que abrimos nuestros ojos es como el ayer ya fue, ¿sí? Ahí tuvimos experiencias, pero ¿qué voy a hacer con lo que tengo hoy? ¿Qué voy a hacer con este día, con este momento, con estas emociones que estoy sintiendo? Porque lo hablábamos en el live cuando estoy pasando por, como lo llama la gente, la noche oscura del alma, es como que no sé para dónde voy a irme, ¿sí? No sé qué voy a hacer, no sé incluso quién soy, ¿sí? Y a mí esos momentos me parecen mágicos y me encantan cuando yo llego porque todo el tiempo estamos en ese morir y renacer, ¿sí? No es que tengamos una sola historia, hay una historia que nos marcó, pero todo el tiempo estamos en ese momento de transformación, de aprender, de pequeñas noches oscuras del alma y cómo desde ahí puedo empezar a hacer una transformación en mí. Yo pienso que esos momentos son como la vida diciéndonos para que por donde vas tu alma no está feliz. Para que por donde estás caminando tu alma no está plena, no está desarrollando sus dones, no está sintiéndose quien en realidad vino a ser, ¿sí? Porque además vinimos a este laboratorio que es la Tierra, que es este mundo, a explorarnos, a reconocernos, a transitarnos. Entonces, a mí me encantan todos esos procesos en mí y como me encantan cuando vienen a mis espacios y vienen así, yo digo, me parece maravilloso porque es la vida mostrándote que ya donde estás no estás siendo feliz y que es momento de moverte, ¿sí? En ese espacio no lo vemos, pero cuando empezamos a reconocer que es la vida mostrándonos que ahí no debemos estar, entonces nos empiezan como a acomodar en otros contextos, incluso dentro de nosotras mismas, ¿sí? Entonces... A mí me encantan esas noches oscuras del alma. Sí, o sea que cuando a ti te llega una mujer y te dice que estoy, como se dice en Colombia, gracias a Dios, qué bendición, me encanta, o sea, se la celebra. Wow. Sí, Y cuéntanos cómo fue tu historia, Isa, de renacimiento. bueno, yo me crié en una iglesia cristiana, por lo tanto el matrimonio era casi que fundamental, o sea, las mujeres vivíamos en una preparación de nosotras mismas, pero también de formar un hogar, de tener una familia, y digamos que yo fui creciendo con esa creencia, ¿sí? De que era muy importante formar un hogar, tener un esposo, tener unos hijos. Y cuando llegó el momento, eso hice. Tuve mi esposo, tuve mi hija y ese era mi proyecto de vida, ¿sí? Sin embargo, en el proceso también me di cuenta que yo no era tan buena ama de casa como pensaba, que esa preparación no había quedado tan bien. Entonces, en ese camino
mi proyecto de vida fue ser esposa, ser mamá, sin tener herramientas, solo así como iba fluyendo. Yo creo que como nos pasa a muchas que nos metemos en ese proyecto sin saber qué es tener un hogar, sin saber las responsabilidades, sin saber pues muchas cosas. Y en ese proceso, por mi falta de autoestima, por mi falta de seguridad, por muchas heridas que tenía en mi vida, me volqué a ser esposa y a ser mamá. Y se me olvidó lo más importante, que es lo que yo creo que trabajo ahora plenamente, y es qué es ser mujer, ¿sí? Yo no tenía un proyecto de vida personal. Casi que en mi familia otros tomaban las decisiones y yo simplemente me acogía a ellas. Y aprendí muchísimo. Eso fue un proceso de aprendizaje muy grande, pero en algún momento, cuando mi matrimonio se acabó por una infidelidad, yo sentí que yo me iba a morir. O sea, y fue también negarme a mí misma ese amor propio. Entonces muchas veces decía, no, no importa que esté con otra, lo más importante es la familia, porque era lo que yo pensaba. Y entonces si algo falló es culpa mía, yo tengo que hacer algo para recuperar mi matrimonio. Y empecé como a buscarlo, a negarme ese amor propio y a decir, primero está mi matrimonio, y en ese proceso me fui perdiendo. Y llegó un momento donde pues siento que a veces hay que buscar ayuda, y busqué a alguien y empecé como un proceso de darme cuenta que me estaba perdiendo, que no tenía mi propio proyecto de vida como mujer, y eso hacía que yo me perdiera en el proyecto de ser esposa, de ser mamá. em, y en ese camino dije, esto no es lo que yo quiero. Definitivamente este hogar que tengo no es lo que quiero, ¿sí? No es lo que, con lo que vibra mi alma. Y empezó, fue como ese quiebre de decir quién soy, ¿sí? Porque no lo sabía. Te lo decía en el live, me iba a comprar ropa, ni siquiera sabía qué me gustaba, qué colores me gustaba. Las mujeres dicen que de compras era terapia. Para mí era lo peor del mundo. O sea, yo me iba a comprar ropa y no tenía ni idea qué me gustaba, no sabía, me sentía incómoda con mi cuerpo, me sentía incómoda con quien yo era. Y también fue un momento de decirme, bueno, ya se acabó esto, ¿quién soy? Em, ¿Qué me hace vibrar? ¿Qué me hace feliz? Em, ¿Qué me está enseñando esto? Que a veces no nos lo preguntamos por el mismo dolor, por la misma rabia, por la frustración, pero llegó un momento donde yo dije, bueno, ¿qué es lo que esto viene a enseñarme? Y vino a enseñarme eso, que primero era muy inmadura para tener un hogar, ¿sí? No estaba construida, yo no sabía quién era yo, no sabía qué quería yo en mi vida, y eso hizo que pues no funcionara, ¿sí? Me di cuenta que estaba viviendo una vida que no me pertenecía, estaba cumpliendo expectativas de otros. Entonces mi papá decía el matrimonio era lo más importante, entonces yo seguía manteniendo esa idea, pero en realidad no era lo que yo quería estar tranquila, ser yo, reconocerme, mirarme al espejo, y verme en calma, ¿sí? Yo veo las fotos de esa época y yo veía mis ojos tristes. En ese momento no me daba cuenta, pero yo estaba triste porque no estaba siendo quien yo era, no estaba cumpliendo mi propósito de vida. Entonces, para mí esa separación en el momento fue como una muerte, que yo decía, uno de amor sí se muere, pero no, no me morí. Y eso me dio fuerzas para decir, ok, ya esto se terminó y ya no puedo mirar afuera, o sea, ya no puedo mirar a mi esposo, ya no puedo mirar a mi hija, porque ya ese hogar que tenía no está, no queda más que mirar hacia adentro y mirarme a mí, qué es lo que quiero, con qué sueño, eh, y empezar a estructurar una vida totalmente diferente desde lo que yo soy, no desde lo que otros esperan de mí. Entonces, esa fue como mi momento, mi noche oscura del alma, que me llevó a reconstruir una mujer totalmente diferente. Y Isa, y en ese proceso de darte cuenta, en ese proceso en el que estabas viviendo, donde te das cuenta, en donde ya no puedes, ya esa vieja tú o esa versión que has venido siendo ya no resuena contigo y se te abre la posibilidad de empezar a elegir esa nueva tú que sí resuena contigo. ¿Cómo se vive ese proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo?
eh, de qué te agarraste, qué te dio seguridad para elegirte a ti y soltar lo otro. Bueno, Me encanta porque a veces creemos que eso es inmediato. Para mí fue un proceso donde se acabó mi hogar y yo estuve muy perdida, muy perdida. Yo decía, ¿quién soy? ¿Qué quiero? Y empecé a decir, no quiero más relaciones en mi vida y a cerrar mi corazón. Me encanta, muy identificada con tu historia, qué bonito. Qué lindo porque a veces nos pasa eso, pensamos que solo esto lo estoy viviendo yo. Y en ese momento yo pensaba, nadie me entiende. Yo me levantaba como sin un propósito, porque no lo tenía, ¿sí? Me levantaba y no sabía qué iba a hacer con ese día y así viví muchos meses sin saber qué iba a pasar conmigo, casi que siendo, como digo yo, cuerpo presente, mente ausente, o sea, yo iba a mi trabajo, cumplía horarios laboral, pero yo no estaba ahí. Y después de un día de todo este proceso me levanté y dije, no puedo seguir así porque tengo una niña. Y mi hija es una cosa espectacular, es súper tierna, es amorosa. Y me decía, mami, ¿qué te pasa? Y yo, nada, mi amor. Y eso es otra cosa, no mostrar las emociones para mí era como un sinónimo de fuerza y me empecé a dar cuenta que ella también, siendo tan pequeña, era fuerte, ¿sí? No puedo llorar. Entonces era como, si mi mami no llora, yo tampoco. Entonces dije, no, es necesario mostrar mis emociones, es necesario decirle, estoy triste, estoy desconectada de mí, me siento triste porque tu papito no está, me siento triste porque cambiamos de ciudad, estoy viviendo en otra ciudad. Fueron muchos duelos, pero al verla a ella también me dijo, bueno, ¿qué es lo que requiero hacer con esta situación? Siempre digo buscar una red de apoyo. Tuve una red de apoyo súper linda que me acompañaba, me sostenía. Fue muy bonito y dije, ok, empecé ya a buscar herramientas, entré a un proceso de liderazgo para liderar primero mi propia vida, ¿sí? Porque además yo soy trabajadora social, entonces iba y acompañaba a familias, iba y acompañaba a mujeres, pero no sabía cómo acompañarme a mí. Y es lo que muchas veces nos pasa en estos procesos y es damos, 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 pero no sabemos cómo darnos a nosotros mismos, no sabemos cómo abrazarnos, cómo acogernos, cómo sostenernos. Entonces empecé un proceso de desarrollar habilidades en mí que no sabía que tenía y eso me encanta porque a veces creemos que esto es lo que soy y ya, no, empecé a darme cuenta que lo que yo era eran creencias. Entonces yo puedo transformar esas creencias y empecé a trabajar en mi propio liderazgo. Y de ahí ya empezó un proceso de autoconocimiento, encontré este mundo holístico con herramientas superpoderosas que primero las apliqué en mí y es lo que siempre busco, todo lo que aprendamos primero en nosotros para ya después entregarlo. ¿Sí? Porque a veces vamos es al contrario, como, ah, yo quiero aprender esto para dárselo al mundo, ¿no? El mundo, el primer mundo, el ser más importante somos nosotras mismas. Entonces encontré, fue como la vida diciendo, ya estás lista y me empezaron a invitar a entrenamientos de liderazgo, a charlas de mujeres, con mujeres superpoderosas que contaban también sus historias y yo a sentirme identificada y a darme cuenta que esa noche oscura del alma simplemente era mi alma diciéndome, ya no vibras ahí, no estás cómoda con lo que estás haciendo, viniste a hacer algo muy diferente. Aprendí muchísimo de ese matrimonio y de todo lo que viví, aprendí muchísimo y fui madurando, fui reconociéndome en quién era en realidad y dándome cuenta que todos los días puedo transformarme, ¿sí? No soy un producto terminado, siempre digo, puedo pensar algo, pero mañana ese algo puede transformarse y está perfecto, ¿sí? no, bellísimo, bellísimo, Isa. Yo te dije desde el principio que yo me identifico mucho con tu historia. Muchísimo. Ese más o menos ha sido mi proceso desde hace un par de años para acá. Isa, ¿y qué puedes reconocer hoy en ti honrando esa mujer en que hoy eres y que gracias a ese proceso hoy eres eso? ¿Qué pudiste descubrir de ti en el proceso de lo cual hoy te sientes orgullosa? Me encanta. Reconocí que soy muy fuerte, ¿sí? Yo sentía que yo no era capaz con la vida, que necesitaba a alguien que me sostuviera.
¿sí? Que si yo no estaba en pareja, no estaba con otra persona, no iba a poder. Viví un tiempo sola, ahora tengo un compañero, pero en ese tiempo que estuve sola con la niña me di cuenta que yo era súper poderosa, ¿sí? Que yo era y sigo siendo una mujer súper poderosa, que a mí los desafíos me encantan. ¿Sí? He aprendido eso. Antes les tenía mucho miedo porque no sabía que tenía esa fuerza en mí. Em, Me di cuenta que soy una mujer muy dulce, porque antes pensaba que era muy fuerte, que era como, la palabra que me llega es como amargada, ¿sí? Como desconectada de la vida. No, amo la vida, amo em, conectarme conmigo y reconocerme todos los días, ¿sí? Porque todos los días siento que voy como avanzando. A mí me muestran mi proceso como unas escaleritas, entonces todos los días voy como avanzando en una escalera que me lleva a ese conocimiento de mí misma. Entonces me reconozco a mí por esa fuerza y esa valentía que no sabía que tenía. Por ser esa mamá que soy, ¿sí? Porque cuando me separé, yo sentía que no podía ser una mamá segura, que no podía darle un espacio tranquilo a mi hija, sentía que no tenía como esas capacidades y muchas veces me cuestioné si podía ser mamá, ¿sí? Como chanfle, no tengo una pareja al lado que me apoye, ¿cómo puedo ser esa mamá? Y ahí me di cuenta que sí, o sea, las mujeres somos súper poderosas, a veces no lo sabemos, pero cuando vivimos esas situaciones, sacamos toda esa fuerza que tenemos. Entonces me reconozco a mí en todo ese transitar, en caerme y levantarme, ¿sí? Porque no me quedo en ese hueco, como lo llamo yo, sino que siempre estoy buscando cómo salgo, que ya llegué aquí, eso significa que hay un proceso de transformación y lo veo así. Eso reconozco también en mí ahora, que los huecos en los que caigo porque sigo cayendo es como diciéndome la vida, ok, ya estás lista para transformarte. Entonces, en el momento, como digo yo, lloro, pataleo, hago el berrinche que es normal desde la parte humana, pero luego ya viene mi parte más sabia, que la he aprendido también a reconocer y a decir. Viene un momento de transformación para mí. Estoy lista y preparada. Entonces, reconozco una mujer totalmente diferente. ¿Y la brújula dónde estaba, Isa? Yo sé lo que me vas a responder, pero esa brújula, igual a las que nos están escuchando, si quieren hacerle una pregunta a Isa, que de verdad yo sé que muchas resonamos con su historia. La brújula de cuál es el siguiente paso en esos momentos en donde estamos tan perdidas, ¿cómo la encontramos o dónde la encontramos? En el momento, hay como unos días que uno no tiene ni idea de cuál es la brújula. O sea, lo que yo te decía, yo me levantaba y era por inercia, porque respiraba, mi cuerpo respiraba solo y yo lo hacía. Pero llegó un momento donde yo, es como ese alto en la vida y fue como sentarme y decirme qué quiero. Es como mirarme al espejo, ¿sí? Y hablar conmigo. ¿Quién soy? ¿Sí? Y esa brújula está dentro de nosotros. Siempre hay una brújula que es esa vocecita que nos dice, por ahí no, por acá tampoco, por acá sí. Solo que a veces no la escuchamos. Yo no la escuchaba muchas veces porque no creía en esa voz, porque no creía en mí, ¿sí? Pero cuando empecé a creer en mí, empecé a creer en esa voz y a darme cuenta que cuando escuchaba esa voz interna, que es mi brújula, que me muestra por dónde debo ir, como que las puertas se abren y esos momentos de caos se vuelven más amorosos, porque no nos damos tan duro, porque como mujeres, o a mí por lo menos me pasa y sé que a muchas, es como, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me fui por ahí? Cuando yo me casé, muchas personas, incluidas mis padres, me dijeron, no te cases. Y yo, y después es como, ay, tenían razón, entonces el látigo, ¿sí? Pero después entendí que era justo lo que tenía que vivir para convertirme en la mujer que soy hoy y estar en ese proceso de transformación. Entonces, esa brújula
Y como me decían a mí, que te decían en live, es como todas las respuestas están en tu interior. Y yo en ese momento de estar perdida, yo decía, pero ¿cuáles respuestas? ¿En cuál interior? ¿Cómo me meto? ¿Dónde las saco? O sea, es frustrante, pero es verdad, todo está en nosotros porque no hay más sabiduría que la de nuestra alma mostrándonos qué es lo que tenemos que vivir y qué es lo que tenemos que transitar, ¿sí? Solo que no confiamos en esa voz. Entonces también es como el llamado a reconocernos a nosotras y saber que sí podemos, que sí hay una voz que nos muestra por dónde debemos ir, que debemos reconocer y honrar nuestro propio camino, porque también me pasaba que veía otras que también estaban en su proceso de separación y las veía así súper regias, maquilladas, organizadas, casi que dormían perfecto y yo no me sentía en ese ánimo, no me sentía, como decía, pues a duras penas me peinaba y iba a trabajar para que me vieran, ¿sí? Pero es que mi proceso es diferente al de la otra, ¿sí? No puedo comparar mi proceso con el de la otra, no puedo comparar mi historia de vida, por más parecida que sea, con la de la otra, porque yo tengo unas herramientas y un llamado de mi alma. ¿Qué podemos hacer? Unirnos y tejer red y reconocernos, ¿sí? Abrazarnos. Así es, cada proceso es diferente y eso también me pasaba. Yo quería verme como la otra, ay, la otra se separó hace 2 meses y está regia, entonces yo también tengo que estar regia, pero no me sentía así porque requería ver otras cosas en mí, requería encontrar otras cosas en mí, entonces es como esa brújula está dentro de nosotros y es propia. ¿Sí? Porque mi camino es mío, es diferente, puede verse muy parecido, pero no es igual. Entonces, esa brújula es, mírate al espejo y pregúntate qué es lo que te está mostrando la vida con eso que estás viviendo y a dónde quieres ir, cuál es el siguiente paso y da pasos muy lentos, muy pausados, muy tranquilos y a tu ritmo, ¿sí? Como siempre digo yo, si estás gateando, no pretendas correr. Permítete gatear y observar todo desde ese gateo. Eso es lo mismo que nos pasa cuando estamos en esa noche oscura del alma. Queremos ya pasar al otro lado y no, hay un proceso también que requiero ver ahí. Entonces, permítete ir a tu ritmo, escucha tu propio ritmo. Eso para mí fue súper importante y mirarnos desde el amor. Esa brújula viene también desde ese amor que me doy a mí, desde me encanta esa palabra, desde maternarme, ¿sí? Maternamos a los otros, entendemos a los otros, pero con nosotras somos muy duras, o yo por lo menos lo fui, entonces es darme ese amor y maternarme para escuchar esa voz que me muestra por dónde es el siguiente paso. Sí, y lo hablábamos, que el hueco, yo también le llamo hueco, y yo cuando le digo a las personas, saben que me conocen, yo me metí en mi hueco, me salí de mi hueco. El hueco se hace eh, más llevadero, menos llevadero en la medida que aprendamos a amarnos en el hueco. Ese es como lo que está haciendo para mí como un nuevo aprendizaje, cómo me amo en el hueco, y entiendo que es más o menos lo que tú hablas de maternarnos, pues. Sí, Ahora, cuando no lo sabemos hacer es como dices tú, es muy frustrante cuando estamos en esos momentos en que no sabemos cómo hacerlo. Y obviamente hay como, que yo lo hablaba con mi amiga Laura que está aquí, que se vuelve, el crecimiento personal se puede volver en muchos momentos como tirano, porque es como que tú debes sentirte así, tú tienes que levantarte, no puedes sentirte triste, pero es que no lo siento, o sea, en mi corazón, o sea, vivo porque amanezco viva, por más nada. ujú, ujú. Entonces es llegar a ese momento de decir, ajá, ¿cómo lo hago? Y lo hablábamos en el live. Esas respuestas que tú dices están dentro, pero ¿dónde? ¿Dónde las encuentro? Y es deteniéndonos y haciendo silencio para poder escuchar. Porque cuando empezamos a tomar la respuesta de los otros, nunca se sienten completas en nosotros. O sea, nunca son suficientes. Hasta que llegamos al punto de decir, ah, entonces, ¿qué es lo que necesito? Si lo que el otro me dice que yo necesito no es suficiente, entonces, ¿qué es lo que necesito? Y ahí la voz habla. Sí, me encanta eso que dices porque muchas personas son como desde el amor intentando alumbrar ese hueco, pero en vez de alumbrarlo como que lo vuelven más oscuro. Es como, no, pero levántate, pero organízate, pero sal, pero no tengo fuerzas, ¿sí? Entonces, cuando alguien llega a mí como con esas historias y me dice, hoy me levanté, yo digo, son pequeños
grandes logros que tenemos, que a veces los otros no reconocen porque no sienten eso que nosotras hemos sentido, o de pronto lo viven de una forma diferente. Entonces, para mí, el levantarme un fin de semana que el papá venía por la niña y yo estaba en mi casa, yo todo el fin de semana estaba en la cama en pijama y a veces comía y a veces no, ¿sí? Pero cuando sentía esas ganas de, ok, me voy a levantar, me voy a preparar algo, yo decía, uff, lo logré, ¿sí? Y me reconocía, pero el otro es como, no, pero ¿por qué no te paras? Pero ¿por qué no lo haces? Pero ponte a hacer algo. Pues no tengo fuerzas, ¿sí? Estoy siendo un cuerpo presente, pero mi emoción no me permite, o sea, estoy en un estado que es una muerte, para mí literal fue una muerte. Murió mi otra yo, mi antigua yo, que me enseñó muchísimas cosas. Hoy voy a ella y digo, chanfle, qué mujer tan bella que me enseñó tantas cosas, pero en el momento es como estoy muriendo a esa versión mía, o sea, denme tiempo, mi tiempo es diferente al del otro. Entonces es reconocernos también esos pequeños, grandes logros, como lo llamo yo, porque para la gente es como muy pequeño, ay, te levantaste, para mí fue grandísimo, ¿sí? Cuando ya entonces no me levanté un solo día, sino ya el fin de semana, dije, oh, voy bien. Cuando ya me invitaban a paseos, sí dije, uy, estoy lista para irme de paseo, estoy bien, ¿sí? Entonces es como reconocernos también que nuestro hueco es único y que yo no, que hay muchas voces alrededor queriendo acompañarnos, pero que son las voces que hablan desde su propia experiencia y es maravilloso, pero también hasta qué punto dejo que esas voces no me permitan vivir mi proceso, ¿sí? Como obligarme a, ¿no? Es ser amorosa conmigo y permitirme eh, ir poniendo, yo me imagino ese hueco como con palitos que voy poniendo para salir, ¿sí? Cuando lo hago con las voces de los otros es como aruñando el hueco y como haciéndonos daño, ¿sí? Porque no es lo que yo requiero. Lo agradezco, lo honro a todos los seres que me acompañan, pero son sus voces, cómo escucho mi propia voz y desde ese proceso voy poniendo como palitos y digo que ya estoy lista para ir poniendo un palito y salir un poquito más, ¿sí? Ahí ya me sostengo, que ya hoy me levanté, ya hoy me hice un desayuno, me honro, eso es un palito más que estoy poniendo para salir de ese hueco. Luego pongo un siguiente palito porque entonces ya me permito ir a comer con mis amigas fuera, ¿sí? ¿Cómo voy poniendo esos palitos de una manera amorosa conmigo? Honrando a las personas que me acompañan y agradeciéndolo, pero escuchando mi propio proceso, porque soy yo la que voy a salir de ahí. Y cuando salgo de ahí, salgo totalmente transformada. ¿Sí? Reconozco otra mujer, otro ser totalmente diferente porque me permití vivir el proceso. Cuando salgo así como aruñándome para poder salir, tengo que volver nuevamente ahí porque requiero ver qué es lo que eso tiene para enseñar, ¿sí? Todo lo que nos pasa en la vida, todo tiene un aprendizaje, todo, absolutamente todo tiene un aprendizaje, es como lo veo, ¿sí? Y obviamente cuando estoy transitando la emoción no lo veo y tampoco es para mí sano verlo, ¿sí? Porque también me pasó eso, como tengo tantas herramientas, no me permitía vivir la emoción. Entonces, no, esto tiene un aprendizaje y entonces paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Y entonces iba saltándome la emoción hasta que llegó un momento donde dije, me siento desconectada, ¿qué está pasando? Claro, me iba la situación al aprendizaje, no, situación, emoción y aprendizaje. Requiero vivir la emoción. Requiero llorar, requiero hacer pataleta como digo yo, requiero gritar, requiero enojarme, vivir la emoción porque estoy viviendo mi parte humana. No me puedo saltar eso. Ya vivo la emoción, entonces me voy al aprendizaje. Pero no me puedo saltar la emoción, porque la emoción viene a mostrarme también, a depurar. El llorar nos limpia, el llorar nos permite vaciarnos para después conectarnos con otras cosas, ¿sí? Entonces es súper importante escucharme a mí y ir subiendo amorosamente por ese huequito. Sí, Isa, y me surge la pregunta, porque bueno, yo lo he vivido y sé que eso no sucede. Cuando estamos en esos momentos tan emotivos, en donde uno siente que la emoción te desaparece, porque yo siento que uno se desaparece en la emoción, ¿cómo haces cuando no sabes lidiar con eso? O sea, ¿qué hacer si yo
puedo llegar a un momento en mi vida en donde siento que es mucho lo que estoy sintiendo y no sé qué hacer con eso. Yo siempre tengo mi red de apoyo a quien acudo y sé que no me va a juzgar, ¿sí? Porque también hay personas que desde el amor empiezan, ay, pero deberías, ay, pero tú tan espiritual deberías saber qué, ¿sí? Entonces sí, soy muy espiritual y justo por ser tan espiritual soy completamente humana. O sea, soy más humana o sea, entre más espiritual, más humana me vuelvo. Eso lo aprendí también. Entonces tengo la persona a la que yo acudo y recibo también esa retroalimentación, porque volvemos a lo mismo. El hecho de tener herramientas no quiere decir que yo no esté viviendo mi vida, que yo no esté transitando mis situaciones, que yo no tenga en algún momento herramientas para decir, pucha, no sé qué hacer, ¿sí? Tengo tanta información que no sé qué hacer, me pierdo, ¿sí? Entonces yo tengo mi terapeuta que yo le escribo y le digo, auxilio, me separa cita, hablamos, me muestra un panorama que yo digo, ya lo conocía, pero es como mi alma diciendo, necesitabas este espacio para resetearte, ¿sí? Porque a veces lo que hacemos es seguimos, pero ese sentirnos perdidas es como pausa, respira. Y por eso yo siempre digo, hay que tener una red de apoyo objetiva, porque las amigas son muy lindas, pero a veces no son tan objetivas, ¿sí? Las amigas es como para recargar energía, para el chisme, para compartir, para ir a comerse un helado, pero requerimos a alguien objetivo que nos muestre un panorama. Y nos ayude a ser observadores de nuestra propia vida, ¿sí? Entonces yo siempre tengo mi persona que llamo y también mi compañero ahora es como esa voz de la conciencia que me dice, por ejemplo, porque yo empiezo como calmada, hoy no voy a hacer nada, voy a mi agenda y de pronto voy cogiendo impulso, entonces me voy mucho al hacer porque tengo todavía esa energía muy masculina desarrollada, entonces me voy al hacer, y él empieza, mira, me identifica tanto que me dice, mira, estás así, mira, estás asá, por favor, para. Entonces, a veces paro, a veces lo escucho, otras veces no, pero también es como quién hay a nuestro alrededor que nos ayuda también a reconocernos, ¿sí? Desde el amor, ¿sí? Porque hay unos que es desde el juicio. Entonces también de quién nos rodeamos. Esa red de apoyo para mí es fundamental, es súper importante. Bellísimo, Isa, me encanta todo lo que nos estás compartiendo porque como te digo, me siento muy identificada contigo. ¿Y qué mensaje, yo sé que esto te lo pregunté en el live, pero vamos a hacerlo ahora público, qué mensaje te gustaría a ti dejarle al mundo a raíz de tu historia, a raíz de la mujer en que te has convertido, a las mujeres que de repente estén pasando por lo que ya tú viviste o por algo similar o se sientan identificadas contigo? ¿Qué mensaje te gustaría a ti dejarle al mundo con tu historia? A mí me gustaría el mensaje que sí somos capaces, ¿sí? Somos capaces de todo lo que nos propongamos, así en el momento no lo veamos, ¿sí? Porque a mí, por ejemplo, en esa mujer que era antes, yo sentía que no iba a ser capaz con mi vida, lo que decía ahorita, como si yo me voy de ese matrimonio, ¿qué va a pasar conmigo? Si yo me voy de mi casa, ¿qué va a pasar conmigo? Si yo vivo sola con mi hija, ¿qué va a pasar conmigo? Y en ese qué va a pasar conmigo me di cuenta que era capaz de una infinidad de cosas, de darme tiempo, de reconocerme, de también entregar, ¿sí? Porque a veces decimos, ¿yo qué puedo dar? Tu historia, ¿sí? Yo les digo a mis estudiantes, no es tanto la información que podemos tener, sino cómo mi historia puede transformar la vida del otro, ¿sí? Entonces, el mensaje es que somos capaces, así estemos en ese hueco, vamos a salir de ese hueco transformadas y vamos a ser capaces de todo lo que nos propongamos, desde el amor y desde que nuestra alma esté lista y preparada para vivir ese proceso, ¿sí? También eso es importante. ¿Qué es lo que yo vine a transitar? Entonces es como, así ese día te levantes y digas, hoy no sé qué hacer, permítete no saber qué hacer. Disfruta ese no saber qué hacer, ¿sí? No la tenemos que saber todas, pero nuestra alma nos va guiando y vamos a ser capaz de todo lo que nos propongamos en la vida, porque tenemos una sabiduría tan bella, tan profunda,
que esa sabiduría nos va a ir abriendo los caminos que necesitemos para poder evolucionar y para poder avanzar. Entonces, mi mensaje es, si eres capaz. Bellísimo, Isa. Yo no sé si alguna de las que está aquí quiere hacerle una pregunta a Isa, de las que nos están escuchando, pero sí, somos capaces y solo cuando lo reconocemos en nosotras podemos con autenticidad mirar al otro a los ojos y decirle, tú también puedes. Y yo casualmente hoy le decía a mi red de apoyo, hoy yo le estaba diciendo que desde la madrugada estoy como muy reflexiva. Y cuando a nosotros se nos olvida quiénes somos y se nos olvida nuestra grandeza, que alguien venga y nos recuerde y nos diga, sí puedes, sí creo en ti, dale. Es como ayudarnos a darnos como un jueguito a ese palito que tú dices que, que vamos a ir tejiendo para poder salir del hueco, pero cuando en esos momentos que no podemos, sí, que otras personas nos ayuden a sostener ese fueguito encendido, es mágico, para que podamos ir encontrándonos en nosotras mismas. A ver si hay una pregunta. Hay preguntas. Sí, vamos a ver. Ah, Sujin, que bueno, dice, Dios mío, qué hermoso, que se identificó con la historia. Y Natalie, que yo no sé si esta es Mariela o Natalie, cada proceso es diferente, así es, así es. Bueno, hermosa, si no hay preguntas, vamos a ver, no hay preguntas. ¿Quieres agregar algo más? ¿Quisiera cerrar tu historia con algo? Eh, Te dejo el espacio libre para que la cierres como te gustaría. Bueno, yo creo que en mi caso fue ese duelo de la separación, pero yo creo que todas vivimos en algún momento un duelo, ¿sí? A veces pensamos que el duelo es solamente como la muerte de alguien, pero no, es el perder un proyecto, es el cambiar de un trabajo. Siempre estamos viviendo duelos en nuestra vida y es Y el duelo de nosotras permitirnos. mismas. Incluso nosotras mismas, perdiendo más que perdiendo, es soltando esa vieja versión de nosotros y construyendo una nueva versión con esos cimientos, ¿sí? Eso es súper importante. No es que mi antigua yo haya desaparecido, mi antigua yo me dio los cimientos para construir esta que soy hoy, ¿sí? Porque a veces nos peleamos con esas versiones de nosotros. Ah, es que yo me peleaba y decía, es que mi antigua yo era insegura, era inmadura, era, pero gracias a eso, yo fui construyendo y sigo construyendo la mujer que soy hoy. Estoy construyendo esos cimientos. Entonces, es como permitirnos escucharnos, ¿sí? Es mirar hacia adentro y reconocer ese poder que tenemos como mujeres, ese poder de acompañarnos, de sostenernos, de maternarnos a nosotras mismas. Y es reconocer que todo lo que vivimos nos lleva a un proceso de evolución, de expansión. Así en el momento no lo veamos, no lo reconozcamos, eso que está sucediendo hoy es para crear una mejor versión de ti. Así que honra cada proceso, agradece cada persona que llega a tu vida. Para mí al principio agradecerle a mi ex era em, muy complejo, ¿sí? Yo lo veía, yo no lo veía desde el amor. Ahora es diferente, ¿sí? Ahora reconozco que ese ser tenía que llegar a mi vida de la manera que llegó, con su familia, con todo lo que viví, para que yo pudiera transformarme, ¿sí? Em, Ah, mira que Sandra le hace una pregunta. Un consejo desde tu experiencia. ¿Cómo puedo saber si debo permitirme sentir o vivir y cuándo debo tener acción para generarme lo que quiero? Estoy en una dualidad, si esperar, pero por otra parte, si no entro en acción, siento que las cosas no pasarán. Me encanta esa pregunta porque eso va muy desde lo que yo he aprendido. Hay que ser, ¿sí? Desde esa energía Ujú. femenina, desde nuestro lado izquierdo, ser, sentir. ¿Qué podemos hacer? Empezar a sentirnos y a escribir qué estoy sintiendo, qué estoy experimentando, qué emoción estoy transitando para poder reconocerle y darle un espacio.
¿sí? Hay que darle el espacio al sentir a esa energía femenina. Cuando ya reconozco que estoy sintiendo, que experimento con lo que estoy viviendo, el lugar donde estoy, las relaciones que estoy teniendo conmigo mismo y con los otros, desde ese sentir ya me voy al hacer, ¿sí? Que es esa energía masculina. Entonces es reconocer desde el ser que estoy experimentando para poder irme al hacer, ¿sí? Pero a veces no le damos espacio al ser, al sentir, sino que me quiero ir al hacer. Entonces es importante, desde ese reconocimiento ya vas a saber en qué momento accionar, ¿sí? Porque tus emociones y tu sentir desde tu cuerpo, que también es una brújula, te va a mostrar. Por ejemplo, a mí me muestra espacios donde no debo estar. Mi cuerpo se empieza a sentir incómodo, como que me duele el estómago, como que me empiezo a sentir cansada. Mi cuerpo me está mostrando que en ese espacio no es donde me siento yo, ¿sí? Donde puedo sentir y fluir y estar cómoda. Entonces simplemente siento, agradezco, honro y acciono yéndome del espacio, ¿sí? Entonces, con todo el amor, Sandra, es importante siempre el sentir. Nosotros, y es un proceso que yo sigo viviendo, porque también en ese conectar con mi fuerza interna, conecté mucho con esa energía masculina, ¿sí? Entonces me voy mucho al hacer, al hacer, al hacer, entonces es como recordarme, tengo mi energía femenina también ahí que me muestra que es importante estar en el silencio, en la calma, en la quietud, en la contemplación, sentarme a ver una flor durante una hora. ¿Lo puedo hacer? A veces no, porque estamos mucho en el hacer. Entonces sentimos que si me siento una hora a contemplar una flor, estoy perdiendo el tiempo. Entonces ahí hay una tarea, ¿sí? Porque desde la contemplación llegan las más grandes respuestas. Entonces es conectar con esa energía femenina para equilibrar esa energía masculina que nos han dicho tanto como tenemos que ser productivas, tenemos que hacer, tenemos que tener resultados, tenemos que tener metas, entonces cómo me voy y de esa falsa también, falso positivismo, como todo está bien, tengo que sonreír, tengo que estar en calma, tengo tantas herramientas que no me puedo permitir estar mal, entonces estoy bien y entonces me digo frases motivacionales por la mañana y hoy estoy bien y hoy estoy fuerte, pero por dentro estoy triste, quiero mandar todo para la porra, no, es también darle espacio a esa emoción y decir, hoy no estoy bien, ¿sí? Y crear entornos seguros para poder decir, hoy no estoy bien. En nuestra casa, por ejemplo, nos levantamos, ¿cómo estás? Entonces mi adolescente me dice, no quiero que me hablen. Ok, no le hablamos hasta que nos permita nuevamente hablarle, ¿sí? ¿Cómo amanecí? Estoy de mal genio, no dormí bien, no quiero que me hablen. Entonces, ¿cómo creamos también esos entornos seguros para poder validar nuestra emoción? ¿Sí? Eso es súper importante, porque entonces si yo me tengo que mostrar fuerte, no estoy validando mi propia emoción y es ahí donde se empieza a acumular, acumular y empezamos a caer en esos huecos profundos para poder escuchar nuestras emociones. Cuando no queda otra, no hay otra sino escucharte. Cuando no hay otra opción Mirarnos. sino escucharte. Y mirarnos. Cuando ya no queda otra opción que no sea mirarnos y escucharnos. Así es. Sí, bellísimo, a mí también me sucede lo del hacer y me siento culpable cuando no hago, pero también me doy cuenta, respondiéndole un poquito a Sandra desde mi experiencia, también me doy cuenta que ese hacer sin ser agota. Es agotador, no se siente bien, de hecho a mí me quita el sueño. Entonces es como permitirme con todo y miedo ser, a ver qué pasa. Y, y eso nada más experimentándolo, o sea, experimentar ese miedo de no sé qué voy a pasar, puede ser que pierda algo, pero vamos a ver qué pasa. Y en esa respuesta encontramos respuesta. Ese es está siendo como mi aprendizaje en ir equilibrando, Ujú. trayendo eso femenino a eso masculino. Y cuesta, es que es una tarea, a mí todavía me cuesta mucho. Me encanta porque pues nosotras estamos en el club de la loba con la luna, que es como una invitación a crear Dale desde solo un business.
Desde la calma, desde la quietud, y a mí todavía me cuesta. Yo tengo días, como les decía ahorita, que yo me acuesto en mi hamaca, respiro y puedo estar en quietud, en calma, pero hay días donde siento que la hamaca me pica, ¿sí? Que tengo que hacer, y así esté sentada, mi mente está, falta aquí, acomodar allá, o sea, mi mente, así yo esté aparentemente en quietud, mi mente está volando, entonces también es como no darnos látigo por eso, sino escucharnos y también permitir que esa voz nos diga calma, sí, calma. Y que es un proceso, esto no es una varita mágica que nos dice, bueno, hoy ya no vamos a estar tanto en el hacer, sino que nos vamos al ser, ¿no? Es un proceso Ujú. y es permitirnos vivir el proceso, que también nos han vendido como bueno, tienes el tip para conectar con tu energía masculina y femenina y equilibrarla en 21 días. Yo, uy, qué poderoso. Yo no he podido, llevo muchos años en eso y no he podido entrar en ese equilibrio. Hay momentos, o sea, hay momentos donde yo digo, estoy en mi ser y me voy al hacer y en total calma y en total armonía, pero hay días, como les decía ahorita, donde mi esposo me dice que parezco un camión sin frenos, entonces me voy y él ya sabe y él me deja solita porque empiezo a mover la casa, desbarato, corro como si me estuvieran persiguiendo, entonces ya yo digo, no es tan saludable para mí. Y el cuerpo también nos lleva a frenar. Eso. El cuerpo cuando nos enfermamos nos da la migraña, nos da la gripa, nos da el dolor es el cuerpo diciéndonos, bueno, tú no paraste amorosamente fácil, entonces vamos a parar amorosamente no tan fácil, ¿sí? Entonces, las enfermedades también es una forma amorosa de nuestro cuerpo decirnos para. A mí me pasa con eso que dices con la agenda. Yo, bueno, está bien, yo voy a distribuir mi tiempo y hago aquella agenda. Comienzo el lunes, vamos, el martes más o menos, el miércoles. Claro, entonces me tengo que obligar a escucharme porque es que no soy lineal. Yo quisiera hacer que yo me apago, me enciendo a las 8 y me apago a las 5. No, no puedo. O sea, yo de repente me enciendo a las 8, de repente necesito apagarme a las 12, volver a prender a las 2 y estar hasta las 7. Pero, ¿sabes? Ujú, Ese ritmo que solamente me lo dicta mi bienestar, a mí me frustra que no lo puedo bajar de ChatGPT, por ejemplo. ¿Sabes? Me frustra eso, o sea, y es escucharse, no hay atajo, ujú, no hay ujú. atajo. Y Y dime, dime. es súper bonito eso porque yo he aprendido, sobre todo ahorita en el club, eso de cuando yo tengo el periodo, yo no soy funcional. O sea, yo quiero estar en mi cama, quiero que me abracen. Sale como mi niña a pedir mimos, a pedir dulces. Entonces yo ya sé y tengo mis fechas y yo en esos días no atiendo. ¿Sí? Yo esos días me dedico a consentir a mi niña porque siento que es mi niña la que sale pidiendo cariño, me pongo a ver series, entonces, ¿cómo me escucho también el saber que hay días que soy súper productiva y hay otra cosa que para mí era súper frustrante, o sea, la gente que se levanta al club de las 5 de la mañana. Yo intentaba levantarme a las 5 de la mañana y les confieso que cuando yo me levanto muy temprano, yo no soy ser humano, o sea, vuelvo, mi cuerpo presente, mi mente ausente, mi mente sigue en la cama acostada. Entonces también me di cuenta que para mí el club de las 5 no es un club, ¿sí? Para mí es, no me funciona. Yo funciono es a veces en la tarde, a veces en la tarde-noche, a veces me voy y me siento y creo cosas maravillosas en 2 horas, ah, porque es mi ritmo, ¿sí? Entonces también esos tips de es que es el que se levanta a las 5 le va mejor, no, a mí no me va mejor. Para mí, la levantada a las 5 de la mañana es el día donde yo no hago nada, ¿sí? Me levanté a las 5, pero todo el día estuve como desconectada, me siento como perdida, como que empiezo a hacer cosas y no me rinde, no me fluye, ¿sí? Entonces es
Me encanta eso, consentir a mi niña. Y eso lo he aprendido también en mi proceso. En qué momento escucho a mi niña, en qué momento escucho a mi adolescente, porque mi adolescente también tiene que decirme cosas. En qué momento escucho a mi adulta y en qué momento escucho a mi anciana sabia. ¿Sí? Eso está dentro de nosotros. Y escuchar nuestros propios ritmos. Entonces, yo me acuerdo que estuve en un proceso, en una formación. A mi maestra le encanta madrugar, ella a las 3 de la mañana está activa, por lo Iluminada. tanto nos hizo un proceso, creo que era como a las 4 de la mañana. Y yo me acuerdo que yo era conectada y en algún momento escuchaba por allá que me decían, Isa, Isa, claro, yo estaba dormida, o sea, cero. Em, y ahí dije, nunca más voy a meterme a un proceso a las 4 ni 5 de la mañana, porque son días que para mí son perdidos porque me levanto, pero mi cuerpo está como desconectado, como cansado. Entonces, escuchar nuestros propios ritmos es súper poderoso. A otra persona le funciona y tengo una amiga que está en mil cosas, se levanta a las 3 4 de la mañana, hace chun, chun, chun. Yo no soy así, ¿sí? Y también suelto eso, escucho y es como mirarme al espejo y decirme, como tener una conversación conmigo, qué es lo que me funciona, ser honesta, ¿sí? ¿Me funciona levantarme a las 5 de la mañana? No, ok, no lo voy a hacer. No voy a programar nada a las 5 ni a las 6 ni a las 7 porque no soy persona a esa hora. Puedo programar a las 9, a las 10, a las 7 de la noche, ¿sí? ¿Cómo me escucho? ¿Cómo voy reconociendo también mi propia energía, mis propios límites? Porque a veces nos exigimos mucho. A mí me pasa también con la agenda que a veces lleno tanto mi agenda que no, como que no respiro. Y estoy al final del día como, uy, soy súper productiva, pero estoy cansada. Estoy drenada, entonces digo, tal vez no me funciona así, ¿sí? Entonces es escuchar nuestros propios tiempos, nuestros propios ritmos y permitirnos no hacer nada, que es como el mensaje que he tenido en los últimos años y es el divino placer de no hacer nada. A ver qué pasa. Y en ese que ver qué pasa encontramos mucho. Así es. Hermosa, gracias por por contar tu historia, gracias por regalarnos todo lo que nos has regalado hoy, Isa. Siento que yo me llevo muchísimo de ti, me siento que yo te vuelvo a decir, me siento muy identificada con tu historia y también hay algo de que todo pasa, que podamos entender que todo pasa. Y en ese momento en que está pasando, me encanta, como tú dices, cómo nos maternamos, cómo nos escuchamos y cómo nosotras mismas vamos construyendo, ¿no? En ese nuevo renacer. Y por algo tu programa se llama Renacer. Así que gracias, Isa, por este espacio. Coméntale a las personas que te están escuchando dónde te pueden encontrar, porque Isa también acompaña a personas, a mujeres y a hombres también, creo, o tu público son mujeres. Son más mujeres, pero también he atendido a hombres, porque también es importante esa energía de los hombres en nuestra vida. Y bueno, coméntales dónde te pueden encontrar para que se sigan nutriendo de ti y de tu sabiduría. Qué bonito, muchas gracias. Bueno, mis redes son Isa y Kai. Y Kai es un nombre espiritual que me fue entregado. Em, Hago muchos procesos, tenemos muchas herramientas, lo hago con mi compañero, que también vino como a mostrarme esa energía masculina para empezar a reconectar con ella desde el amor. Mm, Tenemos muchas herramientas, pero o sea, nuestro mayor propósito es aprender a ser humanos. Ese es nuestro lema, porque cuando nosotros aprendemos a ser humanos, conectamos o recordamos esa divinidad que existe en nosotros. Sí, eso es como, ay, tengo que hacer esto para ser espiritual. No, ya somos espirituales. Lo que no sabemos es ser humanos, transitar la emoción, conectar con quienes somos. Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp que es nuestra tribu. Ahí nos reunimos todos los lunes en un espacio que hemos creado gratuitos para entregar herramientas, porque sabemos que hay personas que no saben cómo transitar ciertas situaciones. Entonces, si quieren estar en nuestro grupo, si quieren conocer un poco más de nosotros, nos pueden buscar a mí como Isa y Kai y Renaciendo con ese, porque es desde el ser.
¿sí? Renacer desde el ser, desde quienes somos, reconociendo ese poder de nosotros. Gracias, te dice Sandra, gracias por ya va. ¿Qué dijo Sandra? Ah, gracias por compartir este lindo espacio de aprendizaje. Y gracias a todas y cada una de las personas que hacen posible que este aprendizaje de Isa pueda ser posible porque hay personas que lo están escuchando y se están nutriendo. Así que gracias, Isa, infinitamente agradecida contigo. Honro tu capacidad de transformarte, honro tu capacidad de crearte, de recrearte desde la elección de esa nueva tú que simplemente tu alma ya te estaba llamando a hacer. Así que honro todo lo que nos estás mostrando porque tu historia nos está mostrando que siempre podemos renacer, que siempre hay oportunidades y que el punto está en creer en nosotros. Así que, Sujin, y gracias a todas las que se han conectado, a las que han participado. Así que hermosa, gracias, gracias, gracias por este espacio. Y bueno, quédense con nosotras porque a las 11 tenemos a Victoria. Ella es la última del bloque de la mañana. Ella también pertenece al grupo que estamos, hice yo de La Loba con la Luna. Y también tiene un proceso también de perderse y volver así gracias a la aceptación de quién es. Así que gracias, Isa, gracias por decirle sí a este espacio.